por la bendición que nos da, Señor, de estar reunidos una vez más como hermanos, Señor, en este lugar que tú has dedicado, Señor, para que adoremos, cantemos a tu nombre, Señor, y para que también escuchemos tu santa palabra. Te ruego, Señor, que seas tú por medio de tu palabra, por tu Espíritu Santo, Señor, trayéndonos a nuestros corazones esa palabra de vida, Señor, por la cual necesitamos seguir adelante, Señor. Enséñanos tú, Padre, para que nosotros podamos seguir caminando en esta vida cristiana que tú nos has dado, Señor, y que podamos dar el fruto que tú requieres en nosotros, Señor, fruto que ya has puesto en nosotros, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias y esperamos y confiamos en ti que vamos a salir bendecidos esta mañana, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Salúdense unos a otros, hermanos. Sean todos bienvenidos. Nuestros hijos pasan a sus clases. Los jóvenes se quedan esta vez aquí, hermanos. Muy bien. Sean nuevamente, hermanos, todos bienvenidos. Vamos a comenzar. Quisiera me acompañen al libro de Mateo capítulo 8, verso 1. Vamos a comenzar una nueva serie, hermanos. Mateo capítulo 8, verso 1. ¿Listos, hermanos? Dice la palabra de Dios. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. He aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Hasta ahí lo dejamos, hermanos. Hemos estado, hermanos, aprendiendo acerca de la doctrina del Espíritu Santo. Ahora vamos a continuar, hermanos, con las enseñanzas de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos que siempre debemos volver a la palabra de Dios. Hay mucha necesidad, hermanos, de que siempre estemos al pendiente de las sabias palabras de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en el libro de Colosenses capítulo 3, 16 dice: la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros. Ahí vemos la importancia que debemos de nosotros de poner en lo que Cristo ha dicho, lo que dice en su palabra. Hay algunas personas que piensan que el evangelio es únicamente para los nuevos, para los recién convertidos.
y que los que ya tienen cierto tiempo perteneciendo a una iglesia ya necesitan saber cosas más extrañas, ¿no? Mucho más elevadas, como hablar del infierno, como hablar del anticristo, como hablar de, como decía el libro de Apocalipsis a una de las cartas de las iglesias, las profundidades de Satanás que le enseñaba la Jezabel de esa época, ¿no? Pero realmente, hermanos, el evangelio de Cristo es para nosotros, para todos los días como creyentes. Entonces, vemos también que en el libro de Jeremías capítulo 6, verso 16, el Señor exhorta a que volvamos a las sendas antiguas. Dice Jeremías 6, 16, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Esto fue en el pasado, allá fue al tiempo de, antes de que se diera el Antiguo Testamento, el Señor le dijo al pueblo de Israel, vuélvanse a las sendas antiguas, pregunten por ellas. Hay quienes en estos días piensan que volver a las sendas antiguas es vestirse como judío y practicar algún tipo de cosas religiosas que no tienen nada que ver con una vida cristiana. A lo que se refiere es a la sana doctrina de Dios, volver a los principios básicos que Dios nos ha enseñado en su palabra. Y vamos a ver también, hermanos, en 1 Timoteo capítulo 6, verso 3, el apóstol Pablo dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, si dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Y fíjate la característica de este tipo de personas, que toman la piedad como fuente de ganancia y manda, apártense de ese tipo de personas. Si alguno no se conforma a las sanas palabras del Señor Jesucristo, pero hay personas que quieren escuchar grandes maravillas, cosas que nombres de ángeles, que cuántos cielos hay, cosas que ni siquiera enseñan la Biblia. Algunos quieren aprender de finanzas, vayan a la escuela y aprendan de finanzas allá. Pero en la iglesia se debe de predicar la palabra de Cristo. Por supuesto que hay principios bíblicos que nos enseñan cómo administrar nuestras finanzas, pero no debe ser el tema de toda la predicación. La predicación debe de estar basada en glorificar a Cristo, la obra de Cristo a favor nuestro. Cristo debe ser glorificado en la predicación siempre. De hecho, Pablo exhorta a Timoteo y le dice en 2 de Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y este es lo que manda, que prediques la palabra. ¿Cuál palabra? La que está en este libro. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Personas que están enseñando conforme a sus propios deseos desordenados. Y personas que se reúnen en esos lugares a escuchar esos mismos deseos carnales. La avaricia, pues vamos a hablar de avaricia, así que se reúnen un montón de personas que quieren tener más. Quiero cosas extravagantes, pues vamos al lugar donde se predique de ese tipo de cosas. De la Biblia no, es más, en algunos lugares hay personas que dicen, yo no quiero doctrina, yo quiero al Espíritu, dicen. Y lo dicen así claramente. Pero pues el Espíritu inspiró la doctrina, hermanos. Necesitamos volver a las sendas antiguas. Y fíjense lo que dice enseguida, verso 4, y apartarán la verdad de la verdad del oído y se volverán a las fábulas, cuentos, historias. Conocen, algunos dicen, conocen más la vida y los viajes maravillosos del predicador que de Cristo mismo.
Se conocen muchas cosas que no tienen nada que ver con la Biblia, pero se habla bonito. Entonces necesitamos, hermanos, volver a los evangelios, a ver qué es lo que dijo Cristo. Por ejemplo, hermanos, hay testimonio de personas que al volver a la palabra de Dios se han dado cuenta que lo que se hace en la iglesia a veces no es lo que dice la palabra de Dios. Y ojo con esto, hermanos, hay cosas que se hacen dentro de la iglesia que obviamente no están en la palabra de Dios. Por ejemplo, podrían decir, el ministerio de bienvenida no está en la Biblia. Por supuesto que no, hermanos, pero siempre y cuando algo no sea antibíblico, no tiene ningún problema. No habían cámaras entonces en la Biblia, en los tiempos de la Biblia, no habían micrófonos, no habían bocinas tampoco, pero no va en contra de la enseñanza. Hay cosas dentro de las iglesias que no precisamente están en la Biblia, pero que no afectan el curso de la predicación y de la doctrina. En eso tenemos que tener también inteligencia, ¿no? Hay ministerios, por ejemplo, ministerios de matrimonios, ministerio de mujeres, que no se presentan en la Biblia, pero que no son antibíblicos, siempre y cuando hagan la función que sea bíblica. Amén. Tenemos ese testimonio que cuando volvemos a la Escritura, entonces es que se nos abre los ojos. Prueba de ello es la Reforma Protestante, como se conoce. Todos conocemos la historia, hermanos, que allá por alrededor de 1400 y tanto, hasta como el 1600 y cachito, se hizo una revolución, digamos, cristiana. Cuando hubieron siervos de Dios que pertenecían a lo que se conoce hoy como Iglesia Católica Romana, estudiaron sus Biblias y se dieron cuenta que la Iglesia Católica estaba haciendo cosas que iban en contra de lo que dice la palabra de Dios. Tenemos a Martín Lutero, que sacó 89 tesis, las pegó en la puerta de una iglesia, y este hombre, algunos lo consideran como el que inició la revolución. Pero hubieron muchos más servidores de los cuales no vamos a hablar acerca de ello ahora, pero vemos el testimonio de estas personas, de las cuales cuando se fueron al texto de la palabra de Dios, comenzaron a extraer esas verdades de Dios que se habían perdido por cientos de años. ¿Por qué? Porque primeramente estaban siguiendo dogmas de personas que dicen que ellos tienen la única autoridad, como es el magisterio católico, que tienen la única autoridad de decir qué es lo que se debe hacer en la iglesia, pero se han desviado completamente, hermanos. Tenemos el testimonio personal de muchos predicadores, buenos siervos de Dios, que cuando se han sentido estancados en la predicación o en el ministerio, vuelven nuevamente, en este caso, a los evangelios, a estudiar profundamente, y vienen un surgimiento, un nuevo despertar en ese ministerio. Yo les puedo dar testimonio, mi testimonio personal, hermanos, que hace ya más de 10 años, yo me preguntaba cómo agradar a Dios, y escuché que, por ejemplo, el rey David era conforme al testimonio de Dios, y yo dije, ¿dónde está acerca del rey David? Y me fui a leer 1 Samuel y 2 Samuel. Empecé a buscar, empecé a conocer, empecé a buscar en el libro de Mateo. Yo quiero saber qué dijo el Señor Jesús. Cuando empecé a leer el libro de Mateo, hermanos, me di cuenta que el cristianismo que se practica en muchos lugares, y no solo yo he experimentado esto, hermanos, es completamente contrario a lo que dice la Biblia. Entonces, es por eso, hermanos, que vamos a estudiar mucho de lo que es el libro de Mateo. Ya hemos estudiado el Sermón del Monte en el año pasado. Si ustedes gustan escuchar esas enseñanzas, que hay muchas enseñanzas de este gran maestro, nuestro Señor Jesucristo, lo que dijo en el Sermón del Monte del capítulo 5 al terminar el capítulo 7, están en el canal de la iglesia de YouTube, ahí los pueden ver. Por eso decidimos continuar en el capítulo 8.
Vamos a estudiar en el libro de Mateo, hermanos, en las siguientes semanas, cosas como los milagros del Señor Jesús, algunas parábolas. Vamos a ver muchas enseñanzas alrededor de todo esto que vamos a estar viendo. Vamos a ver el poder de nuestro Señor Jesús, la autoridad que Él tiene sobre lo sobrenatural. Vamos a ir viendo cosas que todos y cada uno de nosotros ya conocemos, pero que necesitamos recordar constantemente. Vamos a ver también un poco de escatología, hermanos. La escatología es aquellas enseñanzas del Señor Jesús acerca de lo venidero. Eso suena más interesante para algunos, ¿verdad? En el capítulo 24 habla de su segunda venida. Hay algunas parábolas que hablan sobre la segunda venida de Cristo. Vamos a ir viendo todo detalladamente todo este tipo de enseñanzas conforme vayamos desarrollando el estudio del libro de Mateo. Así que, hermanos, les recomiendo, les aconsejo que no falten los domingos, ni los miércoles también, hermanos. Amén. Entonces, vamos a continuar, hermanos. Capítulo 8, verso 1, vemos una sección de 3 milagros. En esta oportunidad vamos a ver 3 milagros que el Señor Jesús hizo después de descender del Sermón del Monte. Vemos que Mateo viene y expresa todos estos milagros, estos acontecimientos, y en los próximos capítulos vamos a ver 3 secciones de milagros, pero en medio de esos milagros tenemos discipulado. Después ahorita acabamos de leer unos versículos, del versículo 1 al 17 del capítulo 8, vemos 3 milagros. Uno es una sanidad del leproso, una sanidad al siervo de un centurión y a la sanidad de la suegra de Pedro. Pero después de esto, en el 8:18 al 20, vemos discipulado del Señor Jesús y habla acerca de el costo que tiene seguirle a Él. Vemos que luego sigue con otra sección de milagros, luego sigue con más discipulado, el llamamiento de Mateo, vemos la sanidad de una mujer con hemorragia. Bueno, vemos un montón de milagros y de sanidades que el Señor Jesús hace, que no están todos registrados aquí, porque sería imposible, como vimos en el versículo 16 del capítulo 8, cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó, dice, a todos los enfermos. O sea que el Señor Jesús, mientras anduvo en su ministerio terrenal, hizo sanidades por doquiera. Y como algo que podemos resaltar, hermanos, las sanidades del Señor Jesús eran sanidades de a de veras y que ocurrían instantáneamente. No como algunas personas dicen, es que tienes una pata más larga que la otra, déjate la acomodo en el nombre del Señor Jesús, y lo que hacen nada más es levantarle el zapato para que vea que se emparejó. Y hay videos de eso, hermanos. Pero esas son falsos milagros. El Señor Jesús hizo milagros verdaderos y ocurrieron instantáneamente. Ahora vamos a considerar, hermanos, el primer milagro que se registra en el verso 1. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Recordemos, hermanos, que esto aconteció enseguida de que el Señor Jesús pronunció el sermón más largo registrado en toda la Escritura, que es el Sermón del Monte, el famoso Sermón del Monte, que abarca desde el capítulo 5 hasta finales del capítulo 7. Y ahí, como les decía al inicio, encontramos muchas enseñanzas bastante buenas acerca de nuestro Señor Jesús. Entonces, la gente, hermanos, después de escuchar este sermón, veamos el capítulo 7, verso 28, decía estas cosas. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La gente se admiraba de la doctrina y de la autoridad que tenía nuestro Señor Jesús. Algunas personas piensan que tener autoridad es tener una voz de león y que grita muy fuerte, pero autoridad a la que se refiere acá, hermanos,
es que el Señor Jesús no decía, como dice el rabino fulano de tal, o como dice el rabino mengano de tal, sino Él decía, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Entonces la palabra del Señor Jesús estaba poniéndola Él mismo al nivel de la palabra que ya estaba escrita, que era el Antiguo Testamento, la ley. Él estaba poniendo su palabra en gran autoridad al mismo nivel de lo que ellos ya tenían como palabra de Dios. Y por eso es que dicen, Él enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas, porque los escribas hablaban, como decía el rabino fulano de tal, y recitaba estas palabras de sabiduría. No, el Señor Jesús decía, yo os digo. Y corregía verdaderamente la doctrina que Dios había dado desde un inicio. Y como lo podíamos revisar en el Sermón del Monte, Jesús estaba corrigiendo muchos errores doctrinales que ellos tenían muy mal. Cuando esto pasa, hermanos, desciende Él del monte, este pensamiento de las personas que decían, ¿quién es este hombre? Más adelante decían, ¿quién es este hombre que hasta los vientos y el mar le hacen caso? La gente se sorprendía de su doctrina, pero para que no quedara nada más en puro palabrerío, Él manifiesta después de esto 3 milagros. Y tenemos como primer lugar a un leproso. Vamos a hablar un poquito de la lepra. Como todos sabemos, hermanos, la lepra es una enfermedad bastante fea, ¿verdad? La lepra, hermanos, como ustedes podrán saber, pues no vemos leprosos hoy en día, ¿no? Por lo menos no se ven muchos. Pero la lepra es una enfermedad de la piel que consume la piel, al punto de que la gente pierde la sensibilidad de la piel, de su carne. Estas personas se les anestesia el lugar tanto que la gente al rascarse pueden arrancarse la nariz, las orejas, los dedos, pero no solo eso, su apariencia, su aspecto físico es bastante desagradable. Y no solo es desagradable, sino que también despide un olor muy, muy horrible. Yo no he estado cerca de uno, sí he visto a personas leprosas, pero no he percibido ese olor, gracias a Dios. Pero según el testimonio de los que sí lo han visto, es algo muy, muy desagradable, es piel podrida, hermanos. Entonces, una persona leprosa, por obvias razones, es abominable ante la sociedad. Un leproso puede vestirse con los vestidos más caros, usar los perfumes más caros y olorosos que puedan existir, pero eso no va a servirle de nada. Por cierto, la lepra se representa, hermanos, como el pecado o la situación espiritual de cada persona. En el libro de Jeremías, si no me equivoco, dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia para Dios. O sea que nosotros, hermanos, sin Cristo, nuestras mejores obras representan una abominación a Dios. Es como tratarnos de vestir con la mejor ropa delante de Dios, pero nuestra piel está podrida y apesta, sin Cristo. De hecho, el Señor Jesús a los fariseos les dice en el capítulo 23, hipócritas, sepulcros blanqueados, porque por fuera se ven hermosos y por dentro están llenos de huesos, de muertos, o sea que huelen feo. Solo es una apariencia. Pero la lepra, hermanos, en este tiempo, de hecho, en el capítulo 13 de Levítico y capítulo 14 hay leyes acerca de la lepra. Vamos a ver para allá, hermanos. Capítulo 13 de Levítico, para que más o menos entendamos cómo es que veía el pueblo de Israel mandado por Dios. Capítulo 13, verso 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciera la llaga más profunda que la piel
de la carne, llaga de lepra es. El sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Dice, y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Dice, encerrará. Vemos que hay un aislamiento sobre la persona leprosa. Dice, y al 7º día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días, y al 7º día el sacerdote le reconocerá de nuevo, y si parece haberse oscurecido la llaga, y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio, era erupción, y lavará sus vestidos y será limpio. Pero si se extendiere la erupción en la piel después que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote, y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo, es lepra. Bueno, aquí pueden leerlo ustedes, hermanos, todo el capítulo 13, todo el capítulo 14, cuando habla acerca de la lepra. En pocas palabras, una persona declarada por el sacerdote inmundo, que tiene lepra, debe estar aislado. De hecho, en los tiempos, volvamos a Mateo, capítulo 8, en los tiempos del Señor Jesús, en Jerusalén, en Palestina, los leprosos tenían prohibido entrar en la ciudad y tenían ellos que ir por la calle diciendo inmundo, 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 para que la gente se diera cuenta de que era un leproso y que no se acercaran. De hecho, habían rabinos que se jactaban diciendo que ellos cuando veían un leproso corrían y hasta les aventaban piedras para que no se acercaran. Decían que era inmundicia comprar una fruta en la calle donde había pasado un leproso. O sea, era tan severo y tan abominable para el pueblo judío ver a un leproso que no se les permitía acercárseles. Pero veamos, volvamos al verso 2. Y aquí vino un leproso. Vemos que bajo este contexto, hermanos, un leproso que sabe que tiene que gritar inmundo, inmundo, que la gente lo rechaza, él se atreve a acercarse al Señor Jesús. Este hombre no le importó las críticas, no le importó poner en riesgo su vida, se acerca a él y dice, he aquí vino un leproso, y fíjense la actitud de él. Y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Vemos que este hombre no llegó como luego muchas personas que están en grave necesidad llegan exigiendo que les den lo que ellos necesitan, como luego pasa. Personas con gran necesidad lo que hacen es enojarse de ver a otra persona que sí tiene los recursos y exigen, es que me tiene que ayudar, usted tiene para hacerlo. No, él se postra y le dice, se postró ante él diciendo Señor, y esta palabra, esta frase, diciéndole Señor, no es como decir Señor Pedro, o Señor Juan, o Señor Jesús, así como luego nosotros tenemos la costumbre. El sentido de esta frase es que él entendía que él era un ser divino. Y vemos que él dice, si quieres, puedes limpiarme. No es un permiso que le está dando, él está aceptando que él, si quiere, puede salvarle. Él sabe que Jesús tiene el poder de sanarlo, pero también él considera que va a depender de su voluntad hacerlo. Eso quiere decir. Cuando nosotros nos acercamos en oración al Señor, a veces podríamos estar reclamándole al Señor. Pero este hombre dice en pocas palabras, Señor, yo sé que tú tienes el poder de limpiarme, pero depende de ti. Y mira la respuesta del Señor Jesús. Jesús extendió la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y en el instante su lepra desapareció.
En el momento, hermanos, él fue limpio. Pero veamos la actitud del Señor Jesús. Ya vimos el contexto judío, que una persona leprosa es abominable a los ojos de los demás. Pero el Señor Jesús no solo lo atendió, sino que también, después de esa petición que le hace este hombre, le extiende la mano, lo tocó, hermano. No le tuvo asco, no le tuvo repulsión, no tuvo temor de contagiarse, porque es imposible que el Señor Todopoderoso también se llegue a contagiar. Pero él viene ante la pregunta, la petición de este hombre. No solamente le respondió, no fue que se tapó la nariz y le dijo, sí quiero, vete. No, el Señor lo agarró de la mano, tuvo misericordia de él y le dijo, quiero ser limpio. Y en el momento fue limpio, lo sanó. Entonces vemos, hermanos, acá a nuestro Señor Jesús, que él no le importó que esta persona fuera despreciable a la vista y a los sentidos humanos. Él, hermanos, siendo Dios, se bajó al nivel de esta persona. Y esa, hermanos, es la actitud que nosotros debemos de respetar de nuestro Señor Jesucristo, de ver que Él está dispuesto a sanarnos si nosotros tenemos una buena actitud ante Él, si tenemos reverencia ante Él. Para el judío, hermanos, las enfermedades o caer en alguna desgracia eran como una especie de maldición de parte de Dios, un castigo de parte de Dios. De hecho, todavía hoy en día se tiene como, si algo le pasa a alguien, es que le pasa porque luego a veces uno sabe que ha hecho algo o pensamos que ha hecho algo, se lo merece porque Dios lo castigó porque hizo esto. Y veamos, hermanos, que en el libro de Números, capítulo 12, verso 10, sí, es verdad, María fue llena de lepra, por ejemplo. Números 12, 10. Vamos para allá. Dice, y la nube se apartó, 12:10. La nube se apartó del tabernáculo y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Vemos, hermanos, que sí, María fue leprosa por castigo divino de parte de Dios por haber criticado a Moisés, pero no criticado a Moisés, sino que a las órdenes que Dios le daba a Moisés. Pero vemos, hermanos, también en otros lugares, por ejemplo, en el libro de Job, capítulo 4, verso 7. Job, capítulo 4. Vamos allá. Verso 7. Estos son los amigos de Job, que dice, recapacita ahora, qué inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los rectos. Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria la ciegan. Los amigos de Job acusaban a Job de que lo que le estaba pasando era causa de algún juicio divino de parte de Dios. Pero como todos sabemos, conocemos la historia de Job, esto no era así. En Lucas capítulo 13, veamos un ejemplo más. Lucas capítulo 13, verso 1. Dice,
En este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El Señor Jesús muestra que no todos los que reciben una desgracia o porque les pasa alguna situación es por causa de un castigo divino de Dios. A veces es por el propósito de Dios. Juan 9:2 también hay otro ejemplo, hermanos. Vamos a ver en el libro de Juan, capítulo 9, verso 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entonces, algunas cosas pasan porque Dios así lo quiere. No es que pecó o pecó sus padres o porque Dios está castigando. Hay situaciones que verdaderamente Dios está reprendiendo a uno de sus hijos por causa de pecado, que los está disciplinando. Pero también vemos que hay personas que no son hijos de Dios, a los cuales viven muy desahogadamente y hacen y parece que hasta mejor les va. Así que no tiene nada que ver en muchos casos cuando alguna tragedia le pasa, pero para el pensamiento judío esto pasaba así. Las personas que tenían alguna enfermedad, especialmente la lepra, era por causa de algún pecado de ellos o de sus padres. Pero el Señor Jesús, no importando, hermanos, quién pecó o quién no pecó, de igual manera Él tiene misericordia, no importando si hay pecado grande o pequeño. Vemos que Él extendió su mano y dijo: quiero. Lo siguiente que vemos, capítulo 8 de Mateo, verso 4. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. A diferencia de muchas personas hoy en día que pasa algún acontecimiento al que le llaman milagro, lo ponen en las redes sociales y hacen un video al respecto, pero el Señor Jesús dijo: mira, no lo digas a nadie. El Señor se mantuvo en silencio y al contrario, lo que Él hizo fue mandarlo con los sacerdotes para que se presentara a ellos para testimonio a ellos. El Señor Jesús, como había dicho antes en el Sermón del Monte: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Él viene y dice: presenta la ofrenda que ordenó Moisés. Obediencia. Él no vino a romper reglas como algunos dicen, sino más bien le dice: preséntate al sacerdote. Otra de las razones por las que Él le dice: preséntate al sacerdote, es porque Él nunca mandó desobedecer las leyes o a vivir en rebelión, pero también era para testimonio a ellos, porque ellos tenían la autoridad dada por Dios también para declararle libre o limpio de la enfermedad, para que ese hombre legalmente tuviera la declaración de libertad o de limpieza de esa enfermedad declarada ya por los sacerdotes. Vemos, hermanos, que el Señor Jesús muestra que Dios está siempre dispuesto a hacer misericordia. Acompáñenme al libro de Ezequiel, capítulo 33, verso 11. Esta es palabra de Dios. Dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? La sentencia del Señor no es un juicio nomás porque sí.
El Señor quiere salvarnos a todos y cada uno de los seres humanos. Y Él tiene misericordia de todos, pero vemos que la religiosidad, hermanos, excluye a muchas personas de los caminos de Dios, como hacían los fariseos. Seguimos con el siguiente ejemplo en Mateo, hermanos, que este es el caso, tal vez, muy vívido también, hermanos. Mateo capítulo 8, verso 5. Es el caso de un centurión. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Veamos el centurión, hermanos. Un centurión era un soldado romano de alto rango que tenía a cargo entre 80 y 100 soldados a su cargo. Les digo entre 80 y 100 porque hay unos que dicen que eran 80, otros dicen que son 100. Él estaba a cargo de una centuria, digamos que eran 90, pues para que nadie se enoje. Entonces, él estaba a cargo de una centuria, que eran 80 o 100 hombres, y eran soldados expertos. Recordemos que toda el área de Israel estaba gobernada por los romanos, y los que estaban dirigiendo esos, o estaban amando, eran este tipo de hombres. Vemos que este hombre no solamente era un gentil, cosa también que los judíos aborrecían. Ya vimos el caso de un leproso que los judíos aborrecían porque pensaban que era una persona maldecida por Dios y aparte porque se veía abominable a los ojos. Pero ahora tenemos a un gentil que también ellos aborrecían, y este tipo de personas no solamente era un gentil, sino era un centurión, era parte del ejército que tenía gobernada Israel. O sea, era doble razón para que ellos abominaran a una persona gentil. Pero este hombre dice que se acerca y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. El Señor Jesús, Él no le hizo una petición, solo le dio la información. Inmediatamente el Señor Jesús dijo, yo iré y le sanaré. Esto es bien interesante, hermanos, porque el Señor Jesús sabe las costumbres judías, sabe que para el judío es abominable entrar en casa de un gentil y Él inmediatamente dice, yo iré y le sanaré. No solo había a los ojos de los religiosos, había tocado a una persona inmunda que para ellos era inaceptable, sino que ahora dice que va a entrar a la casa de un gentil. Por eso es que muchos fariseos, muchos religiosos al Señor Jesús le acusaban de no seguir las leyes de Moisés, de no seguir las costumbres de los ancianos. Pero vemos al Señor Jesús, y en esto quiero que pongamos mucha atención, hermanos. El Señor Jesús no vino a levantar una revolución religiosa, no fue un rebelde religioso, sino que Él, habían cosas que no estaban claras, no estaban bien interpretadas de la ley, habían cosas que ellos estaban practicando mal en la ley, que Él las hace correctamente ahora. Y no le importan las críticas de los líderes fariseos. Él respetaba las leyes, respetaba a los fariseos, respetaba todo tipo de leyes, pero no importaba brincarse esas leyes o la opinión de los demás por el bienestar de alguien. Esto no quiere decir que vas a ir y te vas a robar un banco para llevarle de comer a los homeless. Pero vemos al Señor Jesús que no en ningún momento está pecando, en ningún momento está de rebelde. Él solamente hace lo que es justo, bueno y verdadero. Dice, yo lo sanaré. Pero fíjate la respuesta del centurión en el verso 8. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto
os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Vemos que la actitud del Señor Jesús es maravillosa. Él inmediatamente ante la necesidad dice, yo voy, yo lo voy a sanar. Pero vemos también la actitud, el comportamiento del corazón de este hombre gentil, que no es un religioso, que ni siquiera pertenece al pueblo. Pero fíjate, hay un detalle muy importante en el libro de Lucas, capítulo 7. Y esto quiero hacer esta aclaración, hermanos, porque este tipo de cosas que se ven diferentes en los detalles, en los evangelios, las utilizan algunas personas para decir que hay contradicciones en la palabra de Dios, pero no las hay. Veamos qué es lo que dice. Vamos a ver 7:3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Entonces vemos, hermanos, que Mateo dice que el centurión fue personalmente y Lucas dice que envió unos ancianos. Pero la historia aquí no es contradictoria. Primeramente, Mateo no se está enfocando en los detalles. Lucas sí, por causa de su profesión y que él no estuvo presente en todos estos acontecimientos, sino que él indagó, como dice en el primer capítulo, verso 1 en adelante, que él indagó diligentemente, él consultó a muchos para escribir todas estas cosas. Él, de hecho, es considerado uno de los mejores historiadores en toda la historia, porque es muy específico en cada detalle que él pone. Mateo no se enfoca mucho en los detalles, pero Mateo lo que está hablando es la esencia del mensaje, o de la doctrina, o de la enseñanza. Aparte, cuando dice que el centurión, cuando se refiere al centurión, es lo mismo cuando dicen que Poncio Pilato crucificó a Jesús. No fue él, fueron los soldados, pero fue por orden de él. Entonces, este es el lenguaje que utiliza Mateo. Él no se va a poner a dar tanto detalle porque él quiere entrar en esto que es la enseñanza, la esencia de la doctrina. Cuando dice, en lo que dice, respondió el cinturón y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra. Este hombre estaba consciente de quién era Jesús, que no era cualquier judío sanador, no era un curador ambulante. Él sabía que él era el Señor de señores. Él ya había escuchado hablar de él, como vimos en Lucas. Él ya había escuchado que él era el Mesías prometido. Él ya sabía, y como vemos en el detalle que Lucas da en el Evangelio de Lucas, él les había construido una sinagoga. Podría ser que él era un prosélito judío y que esperaba en el Mesías también. Podría ser, no lo sabemos. Pero vamos a ver, hermanos, a un líder de los soldados del ejército de Roma que por regulares razones, un centurión no iba a tratar ni siquiera bien a la gente. Pero este no solamente trata bien a la población, a los judíos, sino también él hace reverencia al Mesías. Y le dice, no soy digno de entrar en tu casa. Hoy tenemos un montón de sanadores diciendo, yo declaro y decreto y ordeno y hago aquí y hago allá. Pero este hombre se postró y le dijo, no soy digno, solo di la palabra, Señor. Cuando nosotros vamos en oración al Señor, ¿cuál es la manera de dirigirnos a Dios? ¿Con reverencia o con altanería? Como aquellas personas necesitadas que tienen esa necesidad y que se postran con humildad diciendo, Señor, necesito de tu ayuda. Fíjate otra cosa más en la actitud del centurión, él le dice, yo soy hombre de autoridad. O sea, yo sé lo que es la autoridad, yo sé el poder que tiene la autoridad. Yo ejerzo una autoridad que no es mía, la ejerzo de parte del Imperio Romano. Pero tú, Señor, no lo dijo así,
pero estoy parafraseando, tú, Señor, tu autoridad es grande. Si yo ejerzo la autoridad de otro, que tengo gente bajo autoridad, le digo a uno, ve y hace, y a este, ven y él viene, ¿cuánto más tú, Señor, que tienes toda la autoridad, el poder, la gloria? No puedes decir solo la palabra y ocurrirá. Él posiblemente entendía que en el libro de Génesis dice que por la palabra él dijo, sea la luz, y fue hecho. Entonces vemos, hermanos, que este hombre tenía un conocimiento, una reverencia, un entendimiento de lo que es la autoridad del Dios Todopoderoso. Y le dice, solo di la palabra y será hecho. Él entendía lo que es la autoridad, el poder del Señor Jesús, tanto que en el verso 10 el Señor Jesús dijo, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Hasta el mismo Señor Jesús manifestó su maravilla, su sorpresa. No es que él no lo supiera, pero para testimonio a los demás necesitaba él decirlo. Y vemos que él, en cada cosa que él hacía, el Señor Jesús, viene una enseñanza. Y viene en el verso 11, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Tal vez los que estaban enfrente se habrán espantado. ¿Cómo es eso? Si el reino solo es para los judíos. No, ¿cómo es eso, Señor, que tú estás diciendo que se van a sentar gente que no es de Israel? Pero Él está diciendo esto, muchos vendrán de todas partes del mundo, en pocas palabras. Entre ellos podemos ser tú y yo. Pero ¿por qué hace este dicho el Señor? Los judíos, los rabinos en el pasado, pues abominaban a los gentiles, como les venía diciendo, ¿verdad? Ellos menospreciaban, de hecho los llamaban perros. Y ellos decían que cuando fuera el fin, el Señor los iba a sentar a todos ellos junto a Abraham, a Isaac, a Jacob, a tener una cena comiendo al Leviatán, que era un monstruo marino muy grande que nadie sabe qué es, y a uno que parecía al elefante, parece. Y que afuera iban a estar los gentiles, en las tinieblas de afuera. Y vemos el siguiente versículo, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. O sea que el Señor Jesús les voltea la tortilla. Ellos decían, nosotros vamos a disfrutar de esa cena en el reino, y los gentiles van a estar en las tinieblas de afuera y van a ser destruidos. Y en parte es verdad, pero no solo los gentiles, también los judíos que no tienen fe en el Hijo de Dios. Y también todo aquel que diga que es cristiano, pero que verdaderamente no lo es, también va a estar afuera. Muchos dicen acerca de las enseñanzas del Señor Jesús, es que el Señor Jesús es amor y solo hay que predicar del amor, porque Jesús es amor y démosle amor a la gente. No hay que hablar del pecado, dicen algunas personas. Predicadores muy famosos. ¿Por qué lo digo? ¿Por criticarlos? No, porque son famosos y no porque les tenga envidia, sino que son muy influyentes, hermano. Hay miles de personas que siguen a este tipo de falsos maestros y están creyendo sus herejías. El Señor Jesús no habló solo de amor. Es amor, claro que sí, pero también tiene preparado un juicio eterno para todos aquellos que no le obedezcan. Y prueba es esto, uno de muchos versículos que el Señor Jesús dijo, es una de estas pruebas. Vemos lo siguiente en el verso 13, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Fíjate, hermano, qué importante es tener una fe correcta, tener una reverencia correcta hacia Dios y dirigirnos, hermanos, correctamente a Dios
en una manera reverente, sabiendo como hizo este hombre leproso, si quieres puedes hacerlo. O sea, el poder lo tienes, Señor, depende de que sea tu voluntad que lo hagas. Y este hombre, Señor, porque ya el Señor había manifestado, lo sanaré, le dice, no necesitas ir, sé que tienes poder de hacerlo hasta larga distancia. El Señor tiene el poder, hermanos. No necesitamos de ningún súper ungido, ni de ir a dar un montón de dinero para que nos sane alguien que diga que es un ungido de Dios. Todos y cada uno de nosotros, hermanos, tenemos acceso al trono de la gracia de Dios. Y vemos que el Señor Jesús te recibe, no importa quién seas, ni qué hayas hecho, ni que si hueles bien o hueles mal, si tu aspecto físico es desagradable, si eres una persona pecadora, no importa siempre y cuando vengas arrepentido al Señor. Esa es la actitud correcta para dirigirnos a Dios. Arrepentidos, humillados, sabiendo que Él es Dios y no nosotros. Sabiendo que Él, si quiere, nos puede hacer ceniza en un segundo. Pero Él tiene misericordia. Volvamos, hermanos, a la lectura, capítulo 8, verso 14. Después de esto hay quienes dicen, algunos comentaristas dicen que todo esto ocurrió inmediatamente de bajar del Sermón del Monte. Estos acontecimientos. Ahora en el verso 14, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Aquí vemos, hermanos, que los católicos dicen que Pedro no tenía esposa y por eso los sacerdotes no se casan. Pero si tenía suegra, tenía esposa. Y ellos dicen, no, es que a lo mejor se murió, pero ¿dónde está en la Biblia que la mujer se murió? No dice, de hecho, Pablo lo menciona en 1 Corintios, que si no tenía derecho él a tener una esposa y Bernabé, como Pedro y los demás apóstoles. O sea, vemos, hermanos, lo importante que es volver cada vez más detalladamente a la palabra de Dios y especialmente a las palabras de Cristo, a la enseñanza de Cristo. Aquí están todas las respuestas que necesitamos. Veamos que la suegra de Pedro estaba con fiebre y el Señor Jesús vino en el verso 15 y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Una vez más, el Señor Jesús muestra compasión, una ternura, hermanos, al agarrar la mano de una mujer que en este tiempo, hermanos, las mujeres también eran menospreciadas. Vemos al Señor Jesús teniendo compasión de una persona que físicamente era despreciable, que tenía prohibida la entrada a la ciudad, que la gente le echaba piedras para que no se acercaran. Vemos a un gentil, a los que llamaban ellos perros, que ni siquiera fue a él que le hizo el favor de sanarlo, sino a alguien que él conocía. Y ahora vemos a una mujer. Vemos que el ministerio del Señor Jesús no empezó, cuando vemos el nacimiento de él, no nació en un palacio, nació en un pesebre. No vemos que se haya ido con los más ricos a buscarlos y a hacerles milagros a ellos. No se fue a los líderes religiosos a buscarlos a ellos, sino se fue con la gente pobre, la gente menospreciada, la gente que todos los que vivían bien menospreciaban. Vemos que Él va a ese tipo de personas, el que el Señor Jesús quiere escuchar. La gente arrogante que cree que lo tiene todo, esa gente que piensa que no necesita nada, como dice en el libro de Apocalipsis, lo que son miserables, ciegos, desnudos. Pero esta es la realidad, hermano, del Evangelio. El Señor Jesús quiere corazones como los de estas personas y como otros más que vamos a ir viendo a lo largo de esta enseñanza, hermanos. Vemos que
le servía. Y en el verso 16, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. El ministerio del Señor Jesús, hermanos, en la tierra, cuando él estaba caminando en forma humana, hermanos, se manifestó con dimensiones enormes de milagros y prodigios. Pero estos milagros y prodigios, hermanos, como dice en Juan capítulo 2, 11, eran inicios de señales, era para comprobar que él era el Mesías. Luego esos mismos poderes de hacer milagros, esas capacidades de hacer grandes prodigios, también la tuvieron sus discípulos. Hoy en día no vemos personas que cuenten con esa capacidad de hacer ese tipo de milagros, aunque muchos digan que lo tienen. Pero la evidencia clara es, hermano, que cuando alguien dice yo tengo el don de sanidad, hablan de dolores de cabeza o de cositas leves que las puedes solucionar con una pastilla. Pero nadie ha dicho que ha orado por un ciego o por un leproso y que ha sido limpio. Nadie ha resucitado a un muerto. El Señor sigue haciendo milagros, pero es a través de la oración de la iglesia. Tú, yo nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia, buscando que Dios nos responda a nuestra necesidad. Y lo podemos hacer libremente, no necesitamos de alguien que diga que tiene un don de sanidad o de milagros. Eso era al inicio de la iglesia para comprobar que él era el Mesías. Y les cuento algo, hermanos, no le creyeron de todos modos. Resucitó de los muertos y prefirieron pagar, sobornar gente para que testificara que no era cierto que el Señor había resucitado. Así que los milagros, hermanos, no son garantía de que una persona, bueno, Señor, si me haces un milagro, entonces yo voy a creer en ti. ¿Sabes qué? Quédate esperando. Tienes que creer en el Señor de Jesucristo, te haga o no te haga los milagros. Amén. Y vemos, hermanos, que en versos 17 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Acompáñenme al libro de Isaías, hermanos, capítulo 53, verso 4. Mateo está hablando, hermanos, de lo que dijo el profeta Isaías en Isaías 53, 4, que dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Algunos piensan, hermanos, que este versículo, estos dos versículos que habla Isaías y que habla Mateo en el capítulo 8, se refiere a que los cristianos no deben enfermarse porque ya Cristo cargó con sus enfermedades. Es verdad, hermanos, que la enfermedad es el producto del pecado, porque cuando Adán pecó en el huerto, trajo maldición a la raza humana. Ahora, el plan era que nadie muriera, que nadie se enfermara, pero en el momento que este hombre pecó, condenó a toda la humanidad a la muerte, a la enfermedad, al desgaste, a la debilidad. El Señor vino a rescatar, a renovar todo eso que se había perdido. El pecado ahora, hermanos, ya no nos va a llevar al infierno eterno. La enfermedad del pecado, a eso se refiere. La enfermedad del pecado no nos va a matar para toda la eternidad. A eso se está refiriendo. El Señor cargó nuestras culpas. El Señor cargó nuestras llagas. En ese sentido nosotros hemos sido sanados. Pero tú que eres creyente, y yo creo que sí lo eres, un verdadero creyente en el Señor, también te enfermas.
No es que no te vas a enfermar. No es que si estás con una enfermedad grave, tienes que curarte si tienes fe. Porque tenemos el testimonio de muchos creyentes, hermanos, que han muerto de enfermedades. Creyentes verdaderos, a los cuales hay quienes niegan, no es que a lo mejor cometió pecado. Hermanos, la Escritura dice que no hay quien no peque. Todos continuamos pecando de diferentes maneras. Oh, sí, pero yo no cometo los pecados más feos que comete aquel. A tu parecer no pecas de esa manera. Pero todos pecamos y pecado es pecado. Les recuerdo que en el libro de Génesis solo desobedecieron un pequeñísimo mandato. Para nuestro parecer es pequeño, pero para Dios no es pequeño. Desobedecieron a un mandamiento, uno solo. ¿Cuántos mandamientos hemos desobedecido tú y yo, hermano? Todos los días. El primer mandamiento: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con toda tu mente, y a tu prójimo. ¿Cuántas veces hemos fallado en ese mandamiento? Lo bueno, y como dice Pablo en Romanos 5, gracias doy a Dios por Jesucristo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, porque ahora por eso que Él ha hecho por nosotros, nosotros somos libres de ese pecado. Ahora lo que el Señor demanda en nosotros, hermanos, es que sigamos adelante, que procuremos buscar la santidad, que si tropezamos nos levantemos una vez más, pero mantengámonos fiel, sin fluctuar. Y por eso, hermanos, necesitamos ver más de cerca las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar al Señor. Cierren sus ojos. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Hay tantas cosas, Señor, que necesitamos aprender, que necesitamos recordar más que nada, Señor. Y hay unas otras que necesitamos poner más atención. Para algunos, Señor, volver a las enseñanzas que para algunos podrían ser hasta aburridas, porque no presentan grandes maravillas, es que no entienden la realidad de tu maravillosa palabra. En tu palabra, Señor, hasta en aquellas cosas más sencillas hay grandes profundidades, grandes tesoros, en las cuales haríamos bien estar meditando constantemente, por lo que te pido, Señor, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, claves en nuestros corazones estas palabras. Pon en nosotros, Señor, una inquietud tan grande de ir hacia esa palabra, Señor, meditar en ella, porque en el meditar está también, Señor, el crecer. Solamente cuando vamos a tu palabra es que vamos conociendo lo que realmente tú quieres para nosotros. Danos, Señor, el querer como el hacer, como está escrito, Señor, por tu buena voluntad, para que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor, Señor. Bendícenos cada vez más con tu palabra y que esta nueva serie que hemos comenzado, Señor, sea de gran bendición, de gran crecimiento espiritual para todos y cada uno de nosotros, Señor, en esta congregación. Todo esto te lo ruego, Señor, confiando en tu maravillosa guía, en tu poder, Señor, en tu bondad, en tu misericordia, que así va a ser para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.